Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, buenos días a todo el mundo. Comenzamos este curso, el penúltimo de la temporada de este año 2020 de Enturna, y el primero de dos cursos que vamos a hacer relacionados con el cicloturismo. Estos son dos cursos que estaban previstos, estaba previsto que se hubieran realizado en formato presencial, en sendas mañanas de esta ya fresquita semana de noviembre. Y bueno, son cursos que, si bien es una temática en la que desde el Patronato de Turismo venimos trabajando desde hace años, ya hace bastantes años, pues nuestro director, Renato y yo, nos cogimos un avión a Mallorca porque habíamos escuchado que por allí andaba mucha gente en bicicleta, mucha gente de Europa. Descubrimos que sobre todo de Alemania. Y efectivamente descubrimos que el cicloturismo era casi podríamos decir un fenómeno. Descubrimos que era un segmento en sí mismo y que además tenía una relevancia muy, muy importante. De hecho, había generado una segunda temporada, aparte de la de verano, en todo lo que es la hotelería de Mallorca, que solía cerrar cuando acababa el verano, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos un proceso de análisis, de investigación, de intentar saber qué ocurría en otros sitios y también de, pues una reflexión introspectiva, es decir, ¿qué es lo que tenemos? Y aquí en Granada y en Andalucía, un poco analizar y evaluar si lo que teníamos podía ser algo que pudiera servir para esto. Intuíamos que sí, pero había que entrar a ver si realmente lo era, y si lo era, bueno, pues también saber qué podía pasar o qué podíamos hacer para acercarnos a un poquito lo que estaba pasando en sitios como Mallorca y que no estaba ocurriendo aquí en ese momento. Bien, entonces, como digo, esto hace ya bastantes años que iniciamos ese camino. Luego, bueno, pues en esta andadura, por fortuna, han ido incorporándose cada vez más socios, más compañeros, tanto de empresas, de asociaciones, de clubes. Han ido naciendo muchas iniciativas, empresas, servicios relacionados con la bicicleta. Y luego, a nivel de lo público, bueno, pues afortunadamente desde Andalucía, del turismo andaluz, de la Junta de Andalucía, pues ya venimos desde hace unos años también trabajando de una forma coordinada con ellos y con el resto de provincias de Andalucía en desarrollar una estrategia para el desarrollo del cicloturismo en todos sus aspectos. No solo hablamos de simplemente y meramente promocionar, sino de ver qué cosas tenemos que hacer desde dentro del territorio, pues para favorecer que esto ocurra. En una de esas reuniones, a final del año pasado, de las reuniones que se han venido, digamos, promoviendo conjuntamente con la Junta y con los patronatos, pues teníamos una reunión en Granada sobre la gente relacionada con el cicloturismo y vimos la oportunidad, de iniciar algunas acciones formativas en relación a esto. Y claro, siempre que nosotros desde Enturna pensamos en ofrecer alguna propuesta, la primera pregunta que viene, es si es útil, eso en este caso lo teníamos claro, y la segunda es, ¿y con quién podemos contar para que nos dé luz y para que nos explique cosas de estas? En este caso, pues en la misma reunión tuvimos la suerte de tener dos personas que nos iban a poder ayudar en este sentido, ¿no? Nos iban a poder facilitar y acercarnos un conocimiento que además entendemos desde una perspectiva muy interesante, sobre todo muy práctica. No hemos buscado profesores que vengan del ámbito académico, que no hemos buscado gente que teorice, sino tenemos aquí a dos personas hoy que han conocido esto a base de dar pedales, ¿no? Y nunca mejor dicho. Veréis, el tema que tenemos hoy, cómo ser un destino de cicloturismo de éxito, pues entendemos que puede haber bastantes claves. Lo primero es entender si esto es interesante. Yo creo que ellos nos van a arrojar luz y nos van a ayudar a ver que realmente aquí hay enjundia, ¿no? Nosotros podemos deciros que la bicicleta ha sido un elemento un tanto denostado durante muchos años. Se consideraba como, pues el que tenía una bici es porque no se podía comprar una moto de alguna forma, ¿no? Es decir, no podía acceder a otro medio de transporte más sustancioso, por decirlo de algún modo.
Entonces, bueno, parecía que la gente que iba en bicicleta era gente de pocos recursos económicos. Cuando fuimos a la tienda a preguntar qué valía una bicicleta de estas de carretera, de las que se ven salir todos los domingos por cerca de nuestras ciudades, y nos dijeron que, bueno, que de media la gente gastaba por encima de 6.000 euros, ¿no? En esas bicicletillas tan delgaditas, tan finitas, que pesan tan poco. Pues dijimos, leche, esto no debe ser un deporte de gente con tan pocos recursos. Parece que es algo en lo que la gente invierte, gasta, y además, pues, como digo, no tiene por qué ser un tema marginal. Efectivamente, cuando te acercas un poquito más, pues ves que es un deporte que atrae a gente de absolutamente todos los niveles. Y por lo que hemos podido investigar, y ellos ahora nos aclararán más, pues que provoca viajes, provoca desplazamientos, y en muchos casos buscando elementos de calidad y de servicio, bueno, donde están dispuestos a invertir, no digo gastar, sino a invertir un buen dinero los clientes. Bien, entendemos que cuando nos asomábamos a nuestro territorio, Andalucía y a Granada en particular, pues bueno, si hablamos de ciclismo de montaña, no creo que es que tengamos potencial, sino que tenemos un paraíso. Yo como usuario pues lo puedo acreditar directamente, sin género de duda. Y a nivel de ciclismo de carretera, pues también hemos descubierto que tenemos una extensísima red de carreteras secundarias que están además en general en bastante buen estado. Para alguien que va con una bicicleta de carretera, con una rueda muy finita, un pequeño bache es un gran bache, o sea, es un gran elemento disuasor. Bueno, pues nosotros, no sé si será posiblemente por la inversión histórica de fondos europeos, hemos podido tener y mantener y tener en muy buen estado pues esa red de carreteras que aparte discurren por sitios preciosos. Son muy tranquilas, tienen muy poco tráfico y se convierten, pues entendemos que en una materia prima estupenda bueno, pues para satisfacer a la gente que le gusta esta modalidad, ¿no? Bien, antes ya de entrar un poquito a presentar a nuestros compañeros, una última reflexión, y es que parece que cuando se habla de cicloturismo, cualquier cosa que va sobre dos ruedas y un manillar, ya es cicloturismo en sentido amplio, genérico, y ya estamos hablando de todo, o intentando explicarlo todo. La mayor lección que hemos aprendido, ¿no?, en estos años de recorrido, de aproximarnos y de investigar en esto, es que dentro del mundo de la bicicleta, dentro del mundo del cicloturismo, hay un montón de modalidades distintas que nada tienen que ver las unas con las otras, nada tienen que ver los clientes y la gente que practica unas con las otras, y cada uno tiene unas necesidades muy específicas. Y lo que hemos entendido es que, bueno, pues si queremos hacer algo que tenga relación a la bicicleta, siempre tenemos que decir el nombre que es bicicleta y el apellido, que va a ser, bueno, pues si es montaña, no solo montaña en general, sino qué modalidad de montaña en particular, que hay muchas. Y si hablamos de carretera, puede ser recreativo, puede ser tranquilo, puede ser deportivo. Bueno, también hay todo un mundo de micro nichos, de microsegmentación, que es fundamental, entendemos que es absolutamente fundamental tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier cosa en este sentido. Bien, ¿y a quién me acompaña hoy aquí? Pues me acompañan, lo podéis ver en pantalla, Yago Sermasi y Philip Alexander Smith. Hemos buscado dos personas, voy a decir, aunque tengan esos nombres tan raros para ser andaluces, son dos granadinos de acogida, son dos europeos que han sido adoptados en Granada. Yago procede de Italia, Philip de Alemania, y son dos personas que, bueno, entendemos que tienen mucho que contarnos porque han desarrollado, en el caso de Yago, una parte de su trayectoria profesional encima de la bicicleta, trabajando como guía de cicloturismo. En el caso de Philip, bueno, pues ya desde hace muchísimos años su actividad principal, y que además son dos personas que, aparte de tener una gran experiencia, ¿no?, como guía, y que en el caso de Philip como tour leader, ¿no?, y diseño de itinerarios por toda Europa, tienen también una particularidad. Philip es historiador, Yago es licenciado en política y sociología. ¿Y a qué viene esto? O sea, ¿por qué eso es relevante?
Bueno, pues si nosotros vemos, por ejemplo, nos asomamos a las empresas donde además ellos fueron compañeros de trabajo en Experience Plus, ¿no? Experience Plus, un tour operador muy importante que sobre todo, bueno, trabaja con el mercado norteamericano. Si nos asomamos a ver, por ejemplo, el currículum, ¿no? El perfil de Philip ahí, no dice ni una sola palabra con respecto a sus cualidades ciclistas. No dice cuántos kilómetros rueda al día, ni si está muy fuerte. No menciona nada de eso. Todo lo que menciona es cosas que tienen que ver con su persona, con su actitud hacia la sociabilización, en qué aporta de forma complementaria a lo que tiene que ver con la bicicleta. Eso nos da a entender que para trabajar como guía no es tan relevante, ¿no? Ser el campeón a la hora de subir un puerto de montaña, no hay que ser Indurain, sino que hay que tener otro tipo de habilidades y otra actitud a la hora de compartir, de integrar a la persona que viene con un destino que debe tener una riqueza para que precisamente el viaje sea atractivo. Y ahí es donde vemos que nosotros, en nuestro territorio, en Andalucía y en Granada en particular, pues aparte de tener magníficas montañas, magníficas carreteras, tenemos un contenido complementario, me atrevo a decir casi infinito, que ofrecer a la gente. Entonces, también con esto, pues dejar una segunda reflexión que, digamos, se basa en eso, de que la bicicleta no tiene por qué verse como puro deporte, puro y duro, ¿no? Que es un mundo que ofrece más cosas. Bueno, yo no me enrollo más. Ellos ahora podrán, bueno, pues hablar un poquito más de sí mismos con más detalle. Os dejo con ellos, que son los que os van a facilitar cosas. Un par de cositas prácticas antes de nada. Utilizaremos como medio de comunicación con vosotros el chat. Las preguntas que vayan surgiendo las podéis ir haciendo por ahí. En función de la pregunta, pues ya valoraremos si la contestamos al final de la sesión o interrumpimos y se contesta sobre la marcha. La sesión la van a hacer Philip y Yago a la limón, van a ir alternándose. Bueno, el hecho de haber sido compañero de trabajo pues facilita que sea fácil para ellos digamos, el coordinarse. Y poco más. Haremos una pequeña pausa a las 11:30. Pues bueno, pues como esto va a ser tremendamente interesante, no os vais a poder levantar de la silla, pues para que podáis ir al baño o tomar un café rápido. Haremos una pausa pequeñita, 10-15 minutos máximo, y seguiremos. Pues nada, os dejo con Philip y con Yago. Buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Philip, te dejo a ti presentarte y luego pasaré yo a empezar también la presentación. Vale, gracias, Yago. Bueno, pues yo soy Philip. Muchas gracias, Cali, por todas las cosas buenas que has dicho de mí. A ver si es verdad. Lo que he hecho, sí, los últimos 15 años he trabajado de guía de bici, trabajando para varias empresas. También, bueno, empresa granadina, empresa alemana, inglesa, americana. Y con esta Americana Experience Plus que mencionó Cali, es con que trabajo yo ahora exclusivamente. Soy por una parte el jefe de todos los guías y por otra parte lo que se llama Tour Manager. Entonces estoy gestionando algunos tours. Me ocupo yo mayormente de los tours que hay en Latinoamérica y bueno, también en Croacia y en Eslovenia, ¿no? Donde trabajamos con socios, ¿no? Pero por otra parte eso también significa que yo me encargo de desarrollar rutas. Las rutas de España mayormente han sido diseñadas, entonces allí no he hecho mucho diseño, menos algunos ajustes o algo así en los últimos años. Tenemos una ruta en Andalucía que yo creo es una de las mejores rutas que tenemos. Experience Plus tiene rutas en toda Europa, entonces desde Francia, Italia, donde tiene su base en Europa, donde tiene más rutas, España, Portugal, Alemania, Holanda, Bélgica, bueno, también, bueno, República Checa, Hungría, Austria. Entonces cubrimos, digamos, ¿no?, el oeste y centro de Europa bastante, ¿no? Dinamarca,
Sueca incluso, y sitios así. Y además, como lo he dicho, ¿no? También un poco Sudamérica. Tenemos una clientela mayormente estadounidense allí, que, hombre, también ahora por la pandemia son los que menos viajan todavía. Entonces, con nuestra parte en Italia, que es Cycle Europe, nos hemos fijado un poco más en este último año. Empezado un poco antes, pero este último año más en un turismo más local, digamos, más italiano y más europeo, y estamos desarrollando y haciendo rutas allí. Yo, la mayoría de las rutas que hay en Alemania, sobre todo, he diseñado yo, y con un poco de orgullo puedo decir, una de esas rutas en 2012 o algo así ganó el premio como uno de los 10 mejores rutas en el National Geographic, que es la ruta del Danubio, que también tengo que decir ha sido muy fácil porque hay una ruta ya casi diseñada. Pero también lo que dijo Cali, ¿no? Se trata mucho de lo que se añade, ¿no? Eso, la ruta es una cosa, pero para crear una experiencia de verdad hace falta un poco más, ¿no? Y yo creo, por eso tengo ganas de estar aquí, porque por una parte, claro, yo vengo con una experiencia y también con una posibilidad de ver, ¿no? Andalucía y Granada en comparación con muchas otras zonas y rutas que hay, ¿no? En todo el mundo. Y a la vez, Yago igual que yo, ¿no? Tenemos esa experiencia que queremos crear rutas y sabemos que nos hace falta, ¿no? Y cuando una región o un destino se nos hace fácil para crear una ruta nuestra, o cuando tú dices, es que aunque es el sitio más espectacular, pero faltan cosas y no se puede hacer una ruta allí, ¿no? Y a veces son cosas muy pequeñas que pueden cambiar todo esto. Entonces, por eso también todo el curso lo queremos mirar un poco también de esta parte, ¿no? Ver un poco cómo de una vista práctica. Entonces, al principio, sobre todo, yo creo el primer día nos vamos a fijar mucho en lo que también dijo Cali, como lo presentó, ¿no? Es entender un poco el mercado, porque el mercado del cicloturismo ya en sí es un nicho importante. De hecho, ¿no? Lo vamos a ver también por qué y cómo, pero también dentro de este nicho hay un montón de muchos nichos. Y entonces, lo que dijo Cali, ¿no? La bici, todo que tiene dos ruedas y una manillar es una bicicleta, y eso significa cicloturismo. Eso, sobre todo hoy en día, no es tan fácil. Y para tener éxito hay que tener esta segmentación, ¿no? Un poco del mercado y cómo hablar con cada uno, y qué son las necesidades y las expectativas y lo que motiva una persona en cada segmento de ese mercado. Entonces lo vamos a mirar un poco así. Yo creo a partir de mañana, el segundo día, nos vamos a mirar también un poco más en el tema del caso práctico de Andalucía y Granada, y ponerlo un poco, hacer un benchmarking, ¿no? un estudio comparativo un poco, y fijarnos un poco lo que hay en Granada y lo que se busca. Allí también vamos a preguntaros a vosotros un poco qué es vuestra opinión, lo que necesitáis, lo que pensáis, un poco para tener una retroalimentación nosotros de cómo va, y también nosotros podemos daros un poco una vista de, aunque somos andaluces, yo llevo ya 20 años en Granada, pero una vista de fuera, lo que se busca o cómo se ve, sobre todo en comparación con algunos otros sitios. Gracias. Yago. Ahora mismo están preguntando ya directamente si hemos diseñado alguna ruta en el Geoparque de Granada y en concreto por la zona del pantano de Negratín. Yo no sé si el itinerario con Experience Plus, yo no he guiado el Tour de Andalucía justamente con Experience Plus, no sé si luego Philip querrá aportar en ese sentido. Como estaba diciendo justamente Philip, nuestra idea es dar datos también de Andalucía, pero un poco sobre todo, puesto que lo que estaremos viendo es cómo Andalucía va a ser
un potencial mercado en expansión, dar un poco ideas también de los mercados que están un poco más asentados como líneas de guía para ir orientándonos en esa dirección. Bien, para presentarme, yo soy Yago Sarmasi, como decía justamente Cali, llevo también 15 años en España, quizás algo más, de los cuales 13 en Granada. Y he estado guiando rutas en bicicleta durante muchos años, hasta el año pasado justamente. Este verano lamentablemente nos quedamos todos parados. Pero bueno, digamos que quizás el perfil más conectado con el diseño y la guía en bicicleta es Philip. Yo intentaré aportar también otra componente, que es el hecho de haber creado una agencia de viaje hace 6 años, por lo que también mi intención es un poco ver desde la perspectiva de qué hace falta para la comercialización, para ese proceso típico que se tiene dentro de una agencia de viaje, que tiene que tener una visión, digamos, global del producto para poder ofrecerlo, ¿no? Y por otro lado, también voy un poco en contra de lo que se ha dicho en la presentación. Sí que tendré un punto ligeramente académico a la hora de estar presentando los datos, que creo que son bastante importantes. No vamos a... como a mí me tocaba un poco más la componente estadística y de diseño de datos sobre el mercado existente a nivel europeo y luego bajando a nivel nacional y andaluz, lo que va a ser mi objetivo es proporcionaros claves para orientaros sobre documentación existente. No vamos nosotros a suplantar, digamos, un trabajo que se ha realizado, como decía Cali, en estos años, por parte de la Junta de Andalucía, por parte de una asesoría que fue la de Bike Friendly, por lo que al final nosotros os proporcionaremos también el material que se ha producido, porque tampoco existe muchísimo material específico sobre Andalucía. Creo que es importante un poco conocer datos relativos a este sector, a nuestro territorio, y en esa línea intentaremos dar algunas claves para leer esos documentos, leerlos en ciertos casos de manera afín a las categorizaciones, por ejemplo, que se han propuesto, en otros casos intentando romper esas categorizaciones para ver la complejidad que tiene, como ya se estaba diciendo anteriormente, el sector del cicloturismo en general a nivel europeo y a nivel local. Así que, bueno, dicho esto, yo entraría ya directamente con la presentación. Intentaremos que cuando una persona está interviniendo, es decir, por ejemplo, Philip está interviniendo, yo intentaré estar pendiente más de las preguntas en el chat, lo mismo hará él, y intentaremos contestaros lo más rápido posible. Siempre estáis bienvenidos, como se decía, de poner vuestras preguntas por el chat. Veremos cuándo podremos encajarlas para su respuesta. Así que, bueno, devuelvo la palabra a Pascual y a Philip si quieren decir algo antes, y si no, ya empezamos. Adelante, Iago. Vale, otra pequeña cuestión que quería decir antes de empezar para encuadrar todo esto, quizás, imagino que casi todos lo saben, estos van a ser 2 días sobre el destino, a los que seguirán 2 días sobre el papel del guía dentro del sector del cicloturismo. Lo digo porque seguramente habrá personas cuya aspiración es ser guía, por lo que aquí realmente nos centramos más sobre el concepto de destino, que estaremos desarrollando, etc. Por eso faltará bastante, por cuanto seamos 2 guías, una atención específica sobre el papel del guía en estas primeras 2 jornadas, porque justamente se centrarán el jueves y el viernes sobre
sobre esta temática. Bien, vamos a compartir la pantalla. Vale, un segundo solamente. Compartir pantalla, pantalla 2. Vale, lo veis correctamente, ¿verdad? Ahora tengo que ver también cómo poder ver el chat a la vez que la presentación. Creo que había una manera que no estoy encontrando, pero bueno. Si no, me dirá Philip si en algún momento hay alguien que está escribiendo en el chat, porque ahora mismo no lo puedo ver. Ah, sí, aquí. Segundo solamente y ya estamos empezando. Vale, perfecto. Pues bien, vamos a ver un poco algunos de los elementos fundamentales de la situación del cicloturismo en Europa y luego iremos bajando hasta el ámbito autonómico. El concepto que queríamos transmitir en este primer punto es: ¿merece de verdad la pena apostar por el cicloturismo? Y la respuesta, por cualquier lado que se quiera verla, es sí. Es uno de los sectores absolutamente más en expansión en la última década o incluso en los últimos 20 años. Lo único que nosotros en España lo vimos, digamos, con cierto retraso, pero está claro que en los países nórdicos y Holanda, Alemania y luego Suecia y Dinamarca, por ejemplo, pues ya hace 20 años que asistimos a un auge del uso de la bicicleta en general. Esa es otra temática de la que tendremos que hablar. Casi siempre el cicloturismo se acompaña también a un aumento del uso cotidiano, digamos, para exigencias de puro transporte urbano de la bicicleta. Justamente estamos además de un sector que encaja muy bien con muchas de las líneas directrices que están marcando las instituciones desde el ámbito más amplio, desde incluso Naciones Unidas hasta, sobre todo, el ámbito europeo, hasta llegar en los ámbitos mucho más locales. Bueno, el cicloturismo, para pasar algunos datos que dan la dimensión de este fenómeno, que por eso llamábamos nicho, pero en realidad de nicho tiene quizás solamente el nombre, tiene un impacto económico a nivel europeo de 44.000 millones de euros. Y la industria de la bicicleta, gracias al cicloturismo, factura unos 5.500 millones de euros. Estamos hablando, por lo tanto, de cifras muy significativas. Aquí ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Alemania, donde se generan casi 200.000 empleos por año con el sector del cicloturismo, por lo que también resultaría un sector muy interesante para España por justamente la relación sobre desempleo y trabajo. Es interesante también el dato de que se están vendiendo bastante más bicicletas, 20 millones en 2018 contra a 13 millones y 400.000 coches. Quizás la comparativa puede parecer trivial por el tema de la diferencia de precio, pero bueno, la pone en evidencia el auge que está teniendo en la última década justamente la bicicleta como medio de transporte también a nivel local. Y luego entra el gran, digamos, bueno, no será el elefante porque hablaremos del elefante muchas veces durante este curso, que es la llegada de las e-bike, de las bicicletas eléctricas
que solamente en 2017, quizás uno de los años con mayor boom como novedad y descubrimiento de esa tipología de bicicleta, pues tuvo un aumento del 30% en las ventas. Pues bien. ¿Por qué decíamos también que es un sector al que apostar, sobre el que apostar y merece la pena desde un punto de vista de administraciones también y de sector privado ir a por él? Porque también encaja perfectamente con muchas de las líneas programáticas que tienen las grandes instituciones internacionales, también las nacionales, y además permite fácilmente la creación de un discurso, de una narrativa sobre la bicicleta que ayuda a que este sector se vaya cada vez más fortaleciendo dentro de las líneas y prioridades nacionales en materia de economía, en materia de medio ambiente, en materia de salud. Ahora lo iremos viendo. Bueno, primero es una de las actividades turísticas que más repercute sobre la economía local y regional. Luego entraremos más sobre la temática del concepto de sostenibilidad en el turismo, uno de los ejes que están vertebrando prácticamente todas las políticas en materia de turismo. Uno de los elementos de esta sostenibilidad es la sostenibilidad económica, y uno de los elementos de la sostenibilidad económica es la capacidad de devolver al entorno territorial y social en el que se realizan las actividades parte del beneficio económico que genera la misma actividad. Pues bien, todos los datos estadísticos hablan de que el cicloturista es una de las figuras que más tiene interacción económica con los pequeños actores locales. Es bastante evidente, es uno de los actores que más se desplaza y menos se ve encerrado en una estructura como podría ser un resort, como podrían ser otras tipologías turísticas o el viaje en autobús, que tiene mucho más decidido dónde, cuándo parar, y tiene una mayor capacidad incluso de control del gasto del cliente por parte del proveedor del servicio. La libertad, tal cual, la libertad de movimiento que tiene el cicloturista fundamentalmente permite también ese mayor reparto de sus gastos dentro del territorio nacional. Otro elemento que ya mencionaba Cali al principio de la presentación es el tema de la desestacionalización, y es un tema especialmente importante para Andalucía, porque tenemos que pensar que allá donde normalmente lo que el turista suele huir es la lluvia y el frío, digamos el turista normal de sol y playa, por lo que tiende a centrar sus vacaciones en el periodo de verano, pues uno de los grandes problemas que tiene el cicloturista es el calor. Todos aquellos que habéis estado haciendo cicloturismo saben que la lluvia da miedo el primer día, y luego una vez que uno ha aprendido a pedalear en la lluvia, veis que no es mayor problema, pero un día de 40 grados en zonas sin sombra, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, parte del Camino de Santiago, para hablar en primera persona de experiencias, pueden ser muy, muy duros, por lo que sobre todo personas, bueno, yo diría que todo el mundo, pero por experiencia, las personas que ya tienen cierta experiencia a sus espaldas, como personas de 40, 50, 60 años, claramente evitan los periodos de verano, y más aún en un territorio como Andalucía. Por lo que justamente en Andalucía el cicloturismo es una excelente actividad
y sector para poder empezar a tener cada vez más turismo en las épocas fuera del verano. Incluso tenemos un invierno que mayoritariamente es estupendo y algunos tramos, bueno, nosotros estamos justamente en Granada en uno de los pocos sitios donde realmente pueden haber lluvias significativas en verano, pero me imagino toda la parte de Cabo de Gata y la zona costera suele tener mucha menos influencia de precipitaciones en el periodo de invierno. Bueno, el efecto multiplicador es también un sector donde se calcula que por cada euro invertido en infraestructura ciclista se recuperan 19 euros. Estamos dando todos estos datos también para que os hagáis con un bagaje retórico a la hora de promocionar y vender también el sector del cicloturismo. Creo que son datos muy interesantes para convencer a cualquier administración pública o cualquier fondo nacional o europeo de la necesidad de invertir en ese sector. Creo que pocos sectores tienen una capacidad de reversión de la inversión de tal magnitud. Y luego, bueno, vienen algunos de los datos que nosotros, digamos, como operadores, actores e incluso usuarios, veremos poco de forma directa, pero en el medio y largo plazo, es decir, el tiempo que debería de interesar a la Administración Nacional e Internacional son muy significativos. Son los beneficios para la salud pública, por ejemplo, por la menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y también relativas a otras enfermedades como el diabetes y la osteoporosis, que se han visto reducir de forma significativa con el aumento de la actividad ciclística. En este caso, estamos de acuerdo que estos datos se refieren en muy buena medida en el uso de la bicicleta hecha por los ciudadanos de un país en su vida diaria. Pero otra vez, volvemos a reconectar esos dos sectores. Allá donde existe una red ciclística y unos recursos públicos para esa red, esos sirven tanto para la actividad cicloturística como para la actividad ciclística general de la población. Por lo que es muy difícil separar a los dos sectores cuando estamos hablando de promocionar el uso de la bicicleta y mejorar la infraestructura para que esto sea posible. Bueno, otros elementos, el valor de la reducción de la congestión. Yo siempre he pensado que es increíble el tiempo que se pierde, tiempo humano y tiempo productivo que se pierde en la congestión de tráfico automovilístico y en gestión de la congestión vial, y también la cuestión del ahorro de emisiones, que es un tema mucho más complejo, pero que, como sabréis, las cuotas de CO2 tienen un mercado en el que se venden y se compran a nivel internacional, y el hecho de la reducción de cuotas de CO2 también tiene un impacto significativo económico a nivel de balance de presupuesto nacional. Bien, aquí simplemente voy un poco reproduciendo lo que son los datos que hemos dado hasta el momento. Otra vez, daros algunas herramientas de estimaciones que se han hecho por la Federación Europea de Ciclistas, que es uno de los organismos de referencia en este sector, estimando casi que a nivel europeo se ahorrarían 150.000 millones de euros con una implementación potente del uso de la bicicleta en sus diferentes ámbitos, tanto el cotidiano como el cicloturístico. Pues bien, vamos a pasar ahora mismo a la situación en España con
con este fantástico mapa de las líneas de Eurovelo. Yo supongo que la mayoría de las personas que están aquí conocen el modelo, el proyecto de Eurovelo, que son rutas cicloturísticas que, de hecho, son 15 como se pone, que casi cubren 70.000 kilómetros, cruzan 42 países y que son un proyecto de conexión de los diferentes países europeos a través de rutas ciclísticas que luego se pueden realizar en formato cicloturístico, que cumplan con algunas características. Por ejemplo, nunca tienen que tener una pendiente superior al 6%, sobre calidad del suelo, etcétera, etcétera, y mantenimiento. Podemos ver que dos de ellas significativamente pasan por Andalucía mismo. 3 de ellas por España y 2 por Andalucía. Tenemos la número 8, que justamente cruza Andalucía entera, y luego tenemos un pequeño tramo de lo que sería el camino mozárabe para Santiago, ¿no? La línea verde clara. Bien, no voy a adentrarme, porque luego lo hará Philip, en dimensiones comparativas con otros destinos, pero sí que creo que si Alemania, por ejemplo, resulta un objetivo ahora mismo seguramente lejano como objetivo a alcanzar por cifras y presencia del ciclismo y el cicloturismo, porque es un país en el que se trabaja en esta dirección activamente desde hace más de 2 décadas. Quizás ejemplos como Mallorca, Huesca o el Camino de Santiago, donde aquí ponemos algunos datos, sí que resultan más interesantes y más afines, porque sí que han seguido, digamos, los mismos pasos a nivel nacional de la implantación del producto cicloturístico. Tienen características particulares. Mallorca, desde el primer momento, siempre ha sido un destino muy amado por justamente aquellos colectivos como el turista alemán o el turista nórdico, que ya llevaba el amor por la bicicleta a esos territorios. Otros tienen otras características, como el Camino de Santiago, que se presenta un poco como esa ruta del Danubio, ¿no? Un camino ya en parte premarcado y que ya tenía una infraestructura de per se, de alojamientos, de hoteles, con esa frecuencia de una etapa cada 20 kilómetros, porque está pensado para caminantes, y entonces, bueno, incluso súper abastecido de esas infraestructuras luego para un ciclista que normalmente recorre entre 60 y 140 kilómetros al día en bicicleta, cuando estamos hablando de carretera, ¿no? Bien. No solamente estamos hablando de turismo internacional. Siempre que nos referimos al turismo, muchas veces tendemos a olvidarnos que sobre todo en la última década, se ha implantado de forma muy significativa el uso de la bicicleta. Por la que, como podemos ver, más del 70% de la población, bueno, yo aquí entiendo que población activa y que pueda utilizar la bicicleta. Supongo que se eliminarán todos los niños pequeños, etcétera, por lo que el 70% recoja 26,5 millones de personas, si no, estadísticamente no saldrían las cuentas. Bueno, pero tenemos 26 millones de personas que utilizan habitualmente la bicicleta. De estos 26 millones, el 37,7% lo usa ya para motivos deportivos y el 36,5% por razones de ocio. Esto significa que tenemos a más de 15 millones de potenciales clientes para productos cicloturísticos solamente a nivel nacional. Y bueno, que mueve un negocio nacional
de 1.620 millones de euros, y aquí sí que incluimos también todo el cicloturismo y lo que aporta, por supuesto, también el mercado internacional. Bueno, vamos a hablar justamente de Andalucía. Antes toqué el tema del Eurovelo, que aquí ya recogemos. Tenemos el tramo que justamente se solapan, el tramo del tramo andaluz del Camino Mozárabe de Santiago, uno de los itinerarios de la Vía Atlántica. Luego tenemos toda la red de Transándalus. Yo no sé si todo el mundo está familiarizado con esa red. Es una red sobre todo para bicicleta de montaña. Algunos tramos se pueden realizar con bicicleta simplemente gravel. Haremos luego todas las distinciones sobre las diferentes tipologías de bicicletas y de terrenos que se pueden explorar, pero bueno. Es muy interesante, es justamente una ruta prácticamente circular que recorre prácticamente todas las provincias de Andalucía y tiene ya bastante renombre dentro del sector ciclístico nacional e internacional. Tanto que tiene prácticamente 2.500 kilómetros y bueno, recorre prácticamente todos los diferentes ambientes que tiene Andalucía. Eso es otro de los elementos que no me cansaré nunca de subrayar. Un itinerario como la Transandaluz puede llevarte desde un desierto de tabernas a subir a la Sierra Nevada, bajar cerca del mar, en este caso, bueno, toca la costa en la provincia de Cádiz, y luego pasar por el interior de Andalucía, en zonas de media montaña o de colina. Yo creo que tenemos uno de los territorios más variados. Es muy difícil poder recorrer 500 kilómetros y en 500 kilómetros encontrarse con un desierto, alta montaña, mar y clima tropical, como además puede pasar en la provincia de Granada y sus alrededores. Por eso que si yo me sorprendía realizando el Camino de Santiago en esos 900 kilómetros, cuántos diferentes paisajes podíamos encontrarnos, la variedad que nos encontramos en Andalucía y en la provincia de Granada y elemento clave para vender el destino, justamente creo que la variabilidad territorial y climática que tenemos es increíble. Luego, bueno, tenemos los espacios naturales de Andalucía, sobre todo la Sierra de Málaga, la Sierra Nevada y el Cabo de Gata. Y luego ya pasaríamos a toda la línea, a la red de carretera que, como decía Pascual Cali al principio, es relativamente en buenas condiciones. Yo me he encontrado a pedalear por diferentes zonas de España y de Europa, y la verdad es que Andalucía seguramente habrá tramos que no están tan bien, pero es muy fácilmente recorrible en bici de carretera. Otra cuestión es también que allá debemos carreteras mal mantenidas y pensamos que puede ser un tramo muy interesante para rutas ciclísticas, pues uno de los proyectos que se están realizando es una mayor comunicación justamente con las administraciones para señalizar esos problemas de mantenimiento que pueden afectar directamente el sector. Bueno, este también es el mapa de Andalucía, lo he puesto aquí con los diferentes ejes principales. Se puede ver que, de hecho, estos ejes me parecen extremadamente funcional para el diseño principal de algunas rutas, porque cruzan tanto a nivel de costa, que es uno de los tramos más complicados, como ya sabemos por la fuerte edificación que hay en la costa. Pero bueno, recorre el litoral
recorre una línea más interna que justamente pasa por Granada y por la zona de Sierra Nevada, y finalmente tenemos otras 2 líneas más interiores hasta llegar casi a Extremadura. Bien, y luego hay diferentes accesos que se pueden recorrer en sentido vertical, que también es una línea muy interesante allá donde se quiera, por ejemplo, bajar desde otras comunidades autónomas hacia Andalucía. Yo con esto vuelvo a ver si hubiese preguntas específicas sobre este primer mini bloque. Voy a dejar la palabra a Philip si quiere añadir algo sobre lo que he estado comentando hasta este momento, y ya le dejo a él la palabra. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y ya te dejo a ti con la presentación. Muchas gracias, Iago. Primero, como somos las 11:25, vamos a empezar el siguiente bloque, digamos, lo vamos a hacer hasta mediados o algo así, y hacemos la pausa entonces un poco más tarde, ¿no? Creo que, sobre todo si la gente está en casa, a lo mejor están sentados un poco más relajados, aguantan un poco más. Lo único que quería también a lo mejor añadir, porque me di cuenta de cómo lo has recorrido, ¿no? Andalucía por tours, también para no olvidar que hay el legado andalusí, que también tiene su ruta, que lo ha hecho como ruta de bici y ha hecho un labor tremendo. Y yo creo que también ha puesto una inversión grande allí, que poco a poco se va un poco perdiendo. Yo creo que en el momento cuando lo hicieron casi eran un poco una vanguardia, y es un poco una lástima que no hay tanta gente que se recuerden de lo que hay. Buscándolo en internet ahora es casi difícil encontrarlo, pero tenían una red de rutas, el Califato, que era muy, muy conocido, ¿no? Y luego el que iba hasta la provincia de Cádiz o hasta Cádiz, y pasando por Ronda, recorrió también mucha parte de Andalucía, y también con cierto atractivo, este atractivo que los ingleses llaman off the beaten track, entonces el camino menos andado, que también es siempre un atractivo y a la vez un problema, pero lo han hecho muy bien, ¿no? Y sobre todo también con una señalización y todo eso, y un mantenimiento en su día que era muy, muy importante. Y la otra, que también es la Transnevada, que va alrededor de Transnevada tocando el Parque Nacional muchas veces y todo eso, y que también es de una belleza paisajística extremadamente bonita, y a la vez todavía ciclable, ¿no? Que no es tan complicada o técnica que dices esto solamente puede hacer alguien que tiene un nivel técnico muy, muy alto. Sí, de hecho, el otro elemento, cuando decía que es increíble la variedad territorial y la variedad climática que tenemos en Andalucía, la otra cuestión ya es el diseño de rutas temáticas, y sobre ese la fantasía es la que puede. Un elemento justamente en las rutas del legado andalusí y han ido en esta dirección. Creo que tenemos un bagaje cultural histórico que nos permite absolutamente diseñar y dar alas a la fantasía en el diseño de cualquier itinerario. De hecho, el Camino de Santiago es un itinerario físico, pero sobre todo es un itinerario construido sobre una narración y una historia. Lo que se ha vendido no ha sido el territorio en primer lugar, ha sido esa peregrinación, ha sido la historia de miles de años de recorrido hacia Santiago. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a entrar en el tema del mercado y la segmentación, ¿no? Un poco, Cali ya al principio lo puso muy bien en palabras. Yo creo que eso es un problema que muchas veces cuando tratamos con el tema de un cicloturismo casi nos pone nervioso, ¿no? Porque tú llegas a un sitio y dices, entonces tú llevas turista en bici y no sé qué tal y cual, entonces tráemelo. Pero a lo mejor tiene
unas características que justo para el tipo de cicloturismo que trabajamos nosotros no funciona, ¿no? Y es uno de los problemas que muchas veces no se entiende tanto cómo va el mercado del cicloturismo. Y como lo hemos dicho, que es un nicho y dentro de este nicho hay más nichos, ¿no? Y cada uno necesita un mensaje un poco distinto y cada uno tiene también algunas necesidades distintas del otro. Entonces, una de las labores, sobre todo para gente como nosotros ahora que estamos aquí reunidos, ¿no? Que en un principio intentan atraer más gente a Andalucía y Granada, es a quién tengo que dirigirme primero para saber qué puedo ofrecer y todo eso. Entonces, ahí lo queremos mirarlo un poco y vamos a hacerlo. Primero los tipos de cicloturismo, hablándolo un poco más así, y luego nos fijamos un poco más en el tema de los grupos destinarios, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de cicloturismo hay? En general vamos a empezar a dividirlo en dos cosas grandes, ¿no? Uno es un tipo de cicloturismo sin pernoctación, ¿no? La mayoría, o muchas veces, es también uno que lo olvidamos, pero no hay que olvidar que ese tipo de turismo, por ejemplo, es una visita guiada o algo así en una ciudad, ¿no? Entonces, si haces una visita en bici en Granada o Sevilla o otra ciudad, es el cicloturismo así que no necesita la pernoctación, es al revés, ¿no? La gente viene a un sitio y luego utilizan la bici para alguna actividad, que puede ser, como lo he dicho, una visita guiada en bici por una ciudad. También puede ser algo que es un poco más cañera, ¿no? Porque la gente dice, quiero hacer una salida fuera de la ciudad, y en Andalucía, como la mayoría de las ciudades, también tienen ya a una distancia relativamente cerca un paisaje y también un terreno muy, muy interesante, puede ser algo así. Y en Granada, por ejemplo, hay esa ruta que suben y van directamente a la Llano de la Perdiz, y mucha gente de fuera es asombroso, ¿no? De salir de la ciudad tan rápidamente y estar fuera, ¿no? Esos son también un poco de esos. Y incluso entran cosas que son como cursos, ¿no? Cursos para niños, pero también cursos para adultos. Gente que quieren ya tomar la bici o no lo han hecho en mucho tiempo, hacer cursos de técnica, todo ese tipo, ¿no? Porque esto no viene con un paquete como la pernoctación. Nos vamos a fijar al final un poco más en los, a lo mejor con pernoctación, y allí también se diferencia sobre todo entre dos cosas, ¿no? Por una parte, los cicloturistas con base en una localidad. Es decir, bueno, muy buen ejemplo normalmente es lo que mencionó Cali en Mallorca, sobre todo los alemanes. Allí es el tipo muy típico así. Hay alguien que tiene mucha afición a la bici de carretera y dice, pues me voy a Mallorca, no quiero complicarme la vida, voy a un hotel. Ese hotel tiene una infraestructura ya para el ciclismo, en el sentido que tiene garaje para las bicis, es muy fácil llegar con mi propio bici o alquilarme una bici allí y yo me quedo una semana, 10 días o lo que sea allí, y todos los días hago salidas. Hago una salida en llano al lado de la costa, hago una salida a los montes y todo eso. Eso es un tipo de una base fija. Hay otro tipo de esto también, por ejemplo, tocando un poco un mercado más de lujo, y la gente quiere algo muy exclusivo, se busca, por ejemplo, una casa rural o un hotel de mucha, mucha calidad, y la gente se queda allí. Y entonces muchas veces también eso es un poco como parejas o algo así, de uno que es más aficionado y el otro a lo mejor no. Y entonces uno puede salir todos los días, el otro puede tener días que lo pasa en la piscina o haciendo otra cosa. Y esos son donde la gente también no quieren complicarse la vida tanto, quieren el confort de estar la misma noche o en el mismo hotel todas las noches. No tienes que hacer maleta, etcétera, etcétera. Lo que la mayoría de la gente entienden de cicloturismo
es el cicloturismo sin base fija. Entonces, eso es un recorrido, como lo mencionó Iago, el Camino de Santiago, por ejemplo, o los Eurovelos, ¿no? Allí el mayor logro es cubrir mucha distancia o cubrir la distancia. Y la gente, lo que les emociona allí es el tema de que, claro, cada noche estoy en otro sitio. Yo estoy descubriendo nuevos sitios todos los días. Y entonces significa que cada noche me quedo, o casi cada noche me quedo en otro sitio, en otro hotel, pero también significa que tengo que hacer la maleta todos los días y llevarme toda mi cosa para el siguiente hotel. Hoy tengo esto, que alguien me lo busca. Sí, vamos a hablar un poco de esto ahora, el tipo de cicloturismo y el tipo de cómo lo hacen la gente, ¿no? Hay el cicloturista autosuficiente. Esto es el cicloturista que tiene una bici, tiene alforja y poco, a lo mejor incluso una tienda, y no necesita a nadie que le eche una mano. Tiene su guía o lo que sea a mano y con esto se sube a la bici y hace su viaje con mucha preparación o incluso con menos preparación y deja llevarse y a ver dónde llega, ¿no? Eso es el cicloturismo más autosuficiente. Hay, como mercado a lo mejor no interesa tanto al principio cuando se mira, ¿no? Porque son gente que suelen gastar menos dinero en los sitios, que necesitan mucho más apoyo, pero a la vez también hay que mirarlo porque es un nicho de, digamos, gente muy casi friki, ¿no? Que lo hacen. Y Andalucía, por ejemplo, hay una carrera muy, bueno, mediamente conocida. Tenemos un compañero, ya yo, Cesare Pedrini, que trabaja con nosotros, que lo ha hecho. Empieza en el Cabo del Norte, en Noruega, y va hasta Tarifa. Son, creo, casi 7.000 y pico kilómetros. Lo hace normalmente cada año. Aunque es una carrera, no es tan competitiva. Una de las cosas es quiere llegar. Yo creo que en 2019, cuando lo hizo Cesare, también eran 40 personas que llegaron a Tarifa. Él lo hizo en una bici con solamente una marcha. Se lo hizo muy, muy difícil. Subieron, bueno, pasaron los Alpes, subieron al Veleta y luego allí, eso es un tipo muy extremo. Y llevaban todo en la bici, no podían tener apoyo ninguno, ¿no? Eso es, y hay un turismo para esto, ¿no? Pero claro, es más bien tema de equipamiento y cosas así que les interesa más que lo que nos interesa como a lo mejor, ¿no? Cosas que el cicloturismo nos da mucho más. Allí también se puede diferenciar un poco, ¿no? Se puede mirar un poco el cicloturista que va a su aire o que se llama el cicloturismo autoguiado. Significa que tienen muchas veces una agencia o alguien que se encarga de buscar el alojamiento, hacer un guía de ruta, una descripción cómo ir o que les dan el GPS o la ruta del GPS y la gente van un poco a su aire y tienen entonces en mayor o menor manera también apoyo. Algunos van con alforja, algunos tienen el equipaje, un transfer de equipaje y todo eso, ¿no? Esto es, normalmente eso también, bueno, luego lo hablamos cuando miramos un poco más a la gente, pero es ese tipo de cicloturismo autoguiado, tienden más a grupos reducidos, parejas o gente así, ¿no? Y luego hay el cicloturista con todo incluido. Eso es que obviamente a nosotros casi más nos interesa, porque es la persona que viene y quiere que tenga una experiencia en que no tiene que preocuparse por nada. Iago y yo, cuando trabajamos allí juntos, siempre hemos dicho, ¿no?, que la gente al llegar muchas veces dejaron su cerebro. Y eso era, creo que también un poco lo que quisieron, ¿no? Querían tener, son en este tipo de viajes también muchas veces gente con trabajos muy exigentes y todo eso. Entonces puede dejar llevarse, lo disfruten mucho, ¿no? Pero entonces eso necesitan de todo, ¿no?
que hay los hoteles, que hay guías que están con ellos, que hay coche de apoyo, que hay transfer de equipaje, que hay todas las actividades extra también, o un montón de actividades extra que también están incluidos, y la gente, como lo digo, al principio pueden dejar su cerebro y la empresa lleva todo el tema. Es obviamente también para nosotros casi el turismo que más interesa. Pero quiero repetir, no queremos destacar o olvidar el otro, porque muchas veces, sobre todo en algunas zonas, es justo el turismo con que empezar para nosotros es lo más interesante, ¿no? Bueno, ahora lo hemos hablado un poco del tipo del cicloturismo así, que Cali también lo mencionó, las modalidades, ¿no? Y eso es una cosa, vamos a hacer a lo mejor un flash pequeño en el sentido, perdona, en el sentido de que qué tipo de bicis hay y qué tipo de turismo lleva esto consigo, ¿no? Allí es un mercado muy activo, porque las empresas de bicis tienen que vender bicis o quieren vender bicis siempre más y más y más. Y la calidad de los bicis son tan buenas que casi no se rompen. Entonces tiene que inventar una bici nueva que crea unas ganas de probar este tipo de bicis o algo así. Todo empezó más o menos con lo que se llama la bicicleta de paseo. Es un poco, a lo mejor, equivocado paseo porque eso es una bici urbana, digamos, ¿no? Hay la bici de turismo que viene del paseo, pero muchas veces tiene transportín un poco más estable para alforjas, todo ese tipo que lo hace también para recorridos y días más largos en día, que no es un trayecto de 15 minutos de media hora, es una bici que tengo que aguantar 3, 5, 6, 7 horas, dependiendo de lo que quiero hacer, ¿no? Luego la bici de montaña. Esto ya es algo, como ya dijo Cali, ¿no? La bici en montaña tiene muchas modalidades hoy en día. Y allí también hay que tener mucho cuidado porque también dependiendo un poco con quién hablas y en qué idioma se habla, hay conceptos distintos, ¿no? Hay algunas palabras que son iguales en varios idiomas y hay algunas palabras que ya empiezan a ser no tan claro entre uno y otro. Yo lo he intentado hacer un poco un recopilatorio. Bici de montaña de turismo, esa palabra casi no existe, pero es una bici que todavía no es tan extrema, que a lo mejor tiene una suspensión delantera o una muy pequeña trasera, todavía es importante que sea ligera, incluso se puede montar alforjas y ese tipo de cosas. Tiene la ventaja que se puede salir de carreteras asfaltadas y coger pistas, ¿no? Pistas forestales o pistas de montaña o algo así que no están asfaltadas. Y al igual tienes todavía cierta comodidad ir con esto. Luego, All Mountain es una cosa que en España yo creo que todavía no se utiliza tanto, ¿no? Es una bici de montaña todavía no muy extremo, pero tendrá ya 2 suspensiones. Son gente que buscan veredas, el single track, ¿no? En vez de ir solamente por pistas, quieren algo que sea un poco más técnico a lo mejor, pero todavía no muy técnico. Como turismo, es muchas veces un turismo que puede ser con una base fija, cuando hay una zona alrededor que tiene muchas rutas y posibilidades. Lo que dijo en la provincia de Huéscar, estos han sido algunos chavales que empezaron de cero y lo hicieron. Un compañero nuestro de Jaume en los Pirineos, en Sort, también está haciendo esto y va un poco por allí. El próximo, que va a ser un poco más técnico y cañero, es enduro y luego el descenso. El descenso ya es muy extremo, la gente ni siquiera quiere subir con la bici a la montaña, es que cogen telecabina y hacen bajadas muy técnicas. Necesitan también una infraestructura en ese sentido bastante desarrollada en Europa. En América, por ejemplo, no es tanto, porque, claro, Utah, que es allí el meca para ciclistas de bici de montaña, no hay la legislación
como aquí, ¿no? Hay mucho más espacio y la gente le da igual. Entonces, la gente tiene bajadas allí que son tremendas en la mitad de la nada. Y no hace falta preocuparse porque estás en un parque nacional y estás haciendo vereda donde no deberías y ese tipo de cosas. Ahora, por eso digo que es un mercado muy, muy móvil también, ¿no? Y cambia mucho, es el gravel bike, ¿no? La bici de gravilla, que ahora se ha puesto de moda desde hace, no sé, a lo mejor 2, 3 años, cuando empezó el mundo a verlo, que es una mezcla entre una bici de montaña, de turismo casi, y una bici de carretera. Esto ahora lo noto yo también porque hay muchos clientes que empiezan a pedir una bici de gravilla. Porque dicen, sobre todo para rutas más largas, que quieren ir en bici de carretera, pero cuando hay un tramo que no es tan bueno, y como Cali dijo, por ejemplo, al principio, un bache así de pequeño para una bici de montaña no importa en absoluto, pero con la rueda tan finita de una bici de carretera puede ser ya muy, muy grave. Es un mercado, yo creo que hay que echar mucho ojo y sobre todo cuando se ve también la cantidad de bicis de gravilla que se vender en los últimos años. Y todos los productores de bicis importantes ahora tienen no uno, varios ya en el programa de bicis que tienen. Y también es por son muy polifacéticos, ¿no? Entonces se puede utilizar en muchos terrenos diferentes. Eso, sobre todo también con la variedad que tiene Andalucía, puede ser algo muy, muy interesante. Luego vamos a la bici de carretera. Allí tenemos, ¿no?, el tipo más competitivo, que lo conocemos, la gente que salen, ¿no?, los fines de semana se empeña y dan mucha caña y dan vueltas por todos los sitios. Pero también lo hay como turismo, ¿no? Hay un turismo de gente que hacen transalpino, transdolomiti, transpirenaico, o incluso en Andalucía, muchos de estos anuncian sobre todo la exigencia, ¿no? El desnivel acumulado que se puede tener en poco tiempo. No son necesariamente como campos de entrenamiento, también son rutas, pero son gente que cuando guías una ruta así, la gente habla de calorías y de metros de desnivel y de kilómetros. Estamos hablando de gente que quieren hacer 200, 250 kilómetros y 4.000 metros de desnivel y cosas locas, ¿no? Casi así. Y luego hay la manera más suave, eso de bici de carretera, que quieren hacer turismo. Es algo que en Europa todavía no tiene mucha gente que lo hacen, pero es un concepto muy, muy grande en Estados Unidos, ¿no? Hay que entender también en Estados Unidos la bici de carretera es una cosa ideológica, ¿no? Para allí la bici de carretera es algo de la élite, ¿no? Mientras que la bici de montaña son los chalaos, ¿no? Un poco así. Y entonces, aunque la gente a lo mejor se sentiría mucho mejor en un bici de turismo o paseo, quieren tener una bici de turismo porque eso muestra su estatus. Y también se puede ver, la gente que lo cogen son gente que tienen mucho éxito en su vida y son gente, abogados, médicos y todo esto, y eso es un poco, ¿no?, lo que quieren mostrar con ir en una bici de carretera. Y es por eso también un turismo bastante interesante, porque es un mercado que está dispuesto a gastar dinero. Y luego ya, un mundo completamente nuevo es la bici eléctrica. La bici eléctrica yo creo que va a ser probablemente la revolución más grande que el cicloturismo ha experimentado en los últimos no sé cuántos años, pero ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado todo porque gente que antes no quisieron ir en bici, ahora pueden ir. Yo siempre lo pongo como un ejemplo en mi ambiente. Antes hubo una pareja, ¿no? Y uno de la pareja le era demasiado esfuerzo físico ir en bici, entonces no vinieron dos. Pero ahora tengo el que quiere venir y la otra persona que viene con bici eléctrica. Entonces, en vez de tener 0 clientes, tengo 2 clientes. Eso es una de las dimensiones que tiene la bici eléctrica. Pero también
rutas o terrenos que antes eran imposibles, de repente se hacen posible para mucha gente, ¿no? Se nota en propia carne, ahora saliendo, antes cuando cogiste la bici de montaña y te metiste en el monte, llegabas a algunos sitios donde no encontrabas a nadie, porque te costaba ya un riñón y muchas horas para llegar. Ahora con la bici eléctrica es mucho más fácil de llegar y amplía el radio de la gente lo que hacen. Pero allí también hay que tener ojo, no voy más tan al detalle como antes, pero se puede ver un poco que hay la bici eléctrica, que es la del paseo, que con todo esto empezó, era muy fea también, hay que decir, muy pesada, muy fea, y mucha gente no lo quisieron ir con una bici así, porque le pareció demasiado poco deportiva y todo eso. Entonces cambió un poco y empezó la bici montaña. Y también allí con algunas de las cosas que he hablado antes, ¿no? Más bien estilo turismo, más bien all mountain o muy extremo ya que van allí. Eso también lo hay. Y bueno, en Granada yo vivo al lado del Paseo de la Bicha y la cantidad de bicis eléctricas de montaña que veo todas las mañanas allí es impresionante, ¿no? Y también la gente que suben, porque eso es otra cosa, porque claro, a lo mejor alguien, ruta cañera con 60, 65 años lo dejó, pero ahora ya lo puedo alargar su vida de ciclista 10 años fácilmente más. Y luego lo último que hay allí, bici eléctrica de carretera. Y eso va a tardar todavía un poco más, porque también son muy caras, pero la gente que se aficionan con esto y hay gente, en el mundo del ciclismo hay como un mundo un poco dividido, porque lo dicen que lo que llevan la bici eléctrica es hacer trampa. Yo invito a cada uno de coger una bici eléctrica buena y hacer una ruta. Lo vas a ver que no es necesariamente hacer trampa. Antes podías hacer 100 kilómetros y ahora haces 150 kilómetros. Y llegas a casa y todavía tienes ganas de salir y tomarte una cerveza y no estás machacado y solamente para una ducha y una cervecita al lado de tu cama, ¿no? Eso es una cosa que también para el turismo nos importa mucho, ¿no? Así que puede ser muy interesante. Se ve ahora un poco lo amplio, ¿no? Que es el mercado y qué difícil también es a lo mejor no ver el mercado, porque tiene que mirar a quién hablo, cómo hablo y cómo llega a esa persona que es justo para lo que busco yo o dónde estoy yo. Y eso hay que tener un poco en cuenta. Así que lo paso ahora un poco a Iago para que él lo especifica un poco más, ¿no? en el ambiente de Andalucía. Sí. Sí, solamente un par de cuestiones más. De verdad, el mundo de la bicicleta eléctrica va a ser una revolución a nivel global, pero va a ser una revolución increíble. Perdón, es lo que tiene estar en Gran Vía, acaba de pasar una ambulancia. Va a ser un elemento totalmente rompedor para Andalucía. Andalucía siempre ha tenido una potencial para todo itinerario deportivo, pero ha sido siempre bastante complicada para el cicloturismo más de base, por sus desniveles. España, por lo general, es un territorio con muchos desniveles, a menos que uno no se vaya a una zona de meseta, que ya estamos en altitud, pero es plano, por lo que hacer un recorrido entre Sevilla y Granada o diferentes provincias, pues siempre ha supuesto pasar puertos de montaña o varias cordilleras. La bicicleta eléctrica, en un sentido de cicloturismo más clásico, pues va a aplanar básicamente y hacer posible entrar en un territorio que ya ofrecía la variedad, el clima, los recursos culturales y gastronómicos, y de repente va a tener la posibilidad de acceso a todo tipo de público gracias a la electrificación del sector. Y luego hay otro elemento. Por ejemplo, cuando estamos hablando de bicicleta de descenso, el hecho de tener una bicicleta eléctrica no significa simplemente subir mejor, significa crear infraestructura.
nosotros podemos de repente prescindir de lo que era la necesidad de un sistema de remontes por el mismo hecho de que la bicicleta en un tiempo, por ejemplo, de una media hora o una hora, para aquella persona cuyo elemento fundamental era la bajada y le interesaba relativamente poco la subida, quería llegar fresco arriba para poder dar toda su energía en el proceso de bajada, pues de repente tiene una infinidad de líneas de remonte, que serían carreteras cuesta arriba, en el que incluso se puede permitir prácticamente fundir la batería en la subida, porque realmente lo que le va a quedar solamente es una bajada, en el que además el peso supletorio de la batería no representa un problema tan grande, porque justamente en el descenso el peso en cierta medida puede dar estabilidad a la bicicleta. Y esos son solamente dos de los casos más clásicos, pero lo podríamos aplicar a, o sea, más evidente y más saltones, digamos, como modificación dentro de algunos subsectores con la introducción de la electrificación. Pero ya como decía Philip, el cicloturismo en general y la bicicleta de carretera tiene el hándicap que tiene una afición muy alta en personas de elevada edad, pero el problema es que muchas veces requiere un esfuerzo físico que ya no está proporcional a la edad del usuario que le gustaría seguir utilizando. Nosotros hemos tenido muchos clientes de más de 70 años y además un cliente muy aficionado al sector, por lo que resulta, creo, fundamental esta nueva modificación. Kilogramos, sí. Como dice justamente Philip, es asombroso, los precios también son asombrosos, pero siempre tenemos que plantear que estamos hablando de uno de los sectores en el que la población, por lo que yo he visto, más dispuesta está a gastar. Está gastando en un recurso que le será central en todas sus vacaciones, pero también en sus salidas en autonomía durante todo el año. Es decir, una bicicleta es uno de esos recursos que se puede utilizar no solamente como quien se compra una moto de agua que la va a utilizar los 15 días que se va a lo mejor a la playa o simplemente un barco. Pensamos a cuánta gente está gastando cantidades 20 veces superiores en la compra de cualquier tipo de embarcación que va a utilizar en manera muy limitada solamente cuando tiene acceso al mar y condiciones de navegación, mientras que una bicicleta, bueno, te la puedes llevar incluso a otro territorio para ir de vacaciones, pero lo puedes utilizar casi cotidianamente en tu propia zona. Bien, voy otra vez a compartir la presentación. Yo creo que voy a presentar esas dos transparencias y luego podríamos tomarnos ese famoso descanso, si parece bien. Compartir. Vale. Volvemos a empezar. Realmente, va a empezar otra vez desde el principio. Perdonar. Aquí estamos. Bien, voy a enseñar simplemente estas dos transparencias porque, una vez más, cuando nosotros aquí estaremos unas 3 horas hoy, 3 horas mañana, estamos muy lejos de poder abarcar la complejidad del sector. Estamos ofreciendo claramente una visión en parte personal y basada sobre nuestras experiencias, por lo que siempre os invitaremos después a hacer referencia también a textos que se han producido sobre la temática y donde se recogen también aquella mole de datos que ahora mismo presentar sería
sobremanera aburrido. Pero sí que es interesante porque estos resúmenes que se refieren justamente al estudio que se hizo en 2019 de Bike Friendly como consultora de la Junta de Andalucía. Es un documento de unas 150 páginas en la que luego hay otros documentos adjuntos y es el trabajo de preparación en el que se puede un poco empezar a leer también cuáles son los datos de nuestra región existentes y cuáles son las líneas que se van un poco a marcar dentro de la estrategia pública para el desarrollo del sector. Bien, justamente en ese documento de 150 páginas no existen unos resúmenes que se presentaron aparte. Aquí lo hemos introducido en estas diapositivas que os enviaremos para que también los tengáis. Yo personalmente, creo que Philip también, creemos que esta división entre cicloturismo, bici de carretera, roads, y luego veremos en la diapositiva siguiente mountain bike y campos de entrenamiento, es extremadamente limitante. Hay subsectores, depende también de la nacionalidad de las personas, van buscando cuestiones diferentes, tienen una diferente relación con la bicicleta. Esto también suele ocurrir por presencia o no de niños. El cicloturismo de familias es muy distinto del cicloturismo de un grupo de amigos, por ejemplo. Y a la vez incluso la edad marca cierta diferencia en el sector. Dicho esto, aquí vienen un poco recogidos los elementos fundamentales de esas 150 páginas en las diferentes distinciones. Os lo vamos a dejar aquí. También otro elemento es una fotografía del estado actual de un sector en fuerte expansión y cuyo objetivo también nuestro a través de esta presentación es fomentar y promover su apuesta por parte de los diferentes actores que aquí habrá en esta presentación, apuesta en esa dirección, por lo que esperamos justamente que muchas de las variables que aquí se recogen varíen dentro de poco tiempo. Si estamos hablando de que, por ejemplo, los mercados principales de referencia son Alemania, Suiza, Holanda, Francia y Reino Unido para el cicloturismo, pero nosotros, gracias a otros datos, sabemos que por ejemplo, Italia es un emisor significativo de demanda cicloturista, pues quizás no hemos interceptado a nivel regional pues esa demanda. Por eso quiero poner estos resúmenes que os invitan luego a profundizarlo dentro de los demás documentos, pero para que se lean en esa dirección. Yo soy, por ejemplo, una empresa de ruta cicloturística y ya dentro de mi propio ambiente tengo profesionales que hablan alemán, pues ya sé que puedo apostar por un mercado ya abierto y buscaré los canales que ya existen, una colaboración con las instituciones para que me faciliten datos sobre ese sector específico, sobre ese segmento nacional específico. Si voy a trabajar sobre, por ejemplo, porque soy polaco, aunque esté trabajando aquí, o tengo una fuerte relación con el mercado turístico polaco, que puede ser que también tenga una fuerte demanda de cicloturismo, pero hasta el momento no se ha orientado hacia Andalucía, pues gracias a estos indicadores sé que es un camino que tendré que construir con también menos competidores alrededor, menos competencia alrededor de otros sujetos y actores del mercado privado. Por eso os lo voy a dejar. También claramente se recortan un poco las zonas de mayor presencia de cicloturismo y de las diferentes tipologías de road donde se realiza, donde la bicicleta de montaña.
Bueno, lo tocaremos más adelante. Yo creo que en general el sector está todavía en fase tan embrional, por mucho que haya ya muchas empresas que se dedican, que es un campo libre de explorar. Si tenemos como referencia, por ejemplo, en tema de cicloturismo, el margen entre 1.100 y 2.100 euros, os puedo garantizar que lo que hemos estado trabajando en ese sector de cicloturismo con bicicleta de carretera, estamos hablando de paquetes muchas veces en el mismo Camino de Santiago, que no es uno de los productos más elitistas, porque también hay una limitación de recursos de alto estándar. Normalmente lo más común que te encuentras en el Camino de Santiago son hoteles de 3, 4 estrellas. El 5 estrellas es bastante difícil de encontrar. También los recursos gastronómicos están orientados sobre esa masa de peregrinos, de caminantes que no buscan una cena de 50 euros todas las noches, pero aún así nosotros hemos visto la venta de paquetes que normalmente iban entre los 4 y los $5.000 para un periodo de unos 11 días en bicicleta. Por lo que el dato que aquí tenemos, que sepáis que es una media, pero está muy sujeta a variación hacia la alza en cuanto el destino se vaya consolidando como un destino conocido a nivel nacional y sobre todo internacional. Y bueno, en ese sentido ya en otras partes de la presentación abarcaremos esa necesidad de coordinación entre los diferentes actores públicos y privados, sobre todo en crear homogeneidad en la visión que se ofrece del destino hacia afuera. Si os